No soy del norte de Jujuy, así que vamos directamente a la palabra, ¿no? Estamos en un día de fiesta, así que vamos a ver de qué se trata. Yo en mi vida me bauticé 2 veces, una cuando tenía 2 años y otra cuando tenía 16. Una lo hice a conciencia y otra a inconsciencia, no siendo consciente. Y vamos a ver de qué se trata esto del bautismo, muy reducido. Veamos Juan 3. Nicodemo, ¿no? Todos lo conocemos, un pasaje muy conocido. 3:1. Bien, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, una persona muy importante, un principal con mucho conocimiento de las Escrituras, ¿no? Dice que esta persona vino a Jesús de noche, ¿no? Medio raro, ¿no? Que vaya a escondida de noche a ver a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que estaría buscando este hombre? Dice que vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Y ya va con un preconcepto a Jesús y diciéndole quién era él. Pero ese preconcepto que él tenía de Jesús no era el correcto, no era el real. No era solamente el maestro, sino que era Dios, ¿no? No era el maestro, era más que el maestro, era Dios. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Que todavía no podía ver a Dios. Y ese es el problema de mucha gente que está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El no poder ver a Dios. Y para ver a Dios se necesita condiciones. Y yo voy a hablar de las condiciones que necesitamos para ver a Dios, ¿no? Si salimos de acá para afuera, le preguntamos a cualquier persona, ¿no? Que cree en la hechicería, en la brujería, que tiene otra clase de creencia. Si usted le dicen que creen en Dios, ellos te van a decir que sí creen en Dios. Pero una cosa es creer a Dios y otra cosa es ver a Dios. Este hombre, si bien conocía bien las Escrituras, no podía ver a Dios. ¿Saben por qué no podía ver a Dios? ¿Por qué? Porque estaba ciego, ¿no? Esta persona estaba ciego. ¿Y saben quién se encarga de cegar a la gente? Leamos un ratito 2 Corintios 4:4. Y vamos a volver a... Dice así, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que una persona que no tiene entendimiento está como cegada, es una persona incrédula, es una persona que no puede ver a quién, a Dios. ¿Y eso quién lo hace? Satanás, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nicodemo, cuando se va a acercar a Jesús, estaba totalmente cegado. Si bien era una persona que cumplía con los ritos, una persona, diríamos, que venía a la iglesia, que conocía las Escrituras, pero estaba cegada. Bien, ¿saben por qué estaba cegada? Porque estaba buscando algo que no venía con relación con Dios. Fíjense, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino a Jesús buscando señales. Y el objetivo de este Dios no es traer señales a esta tierra. Él vino a otra cosa. Según Lucas 19:20, dice así, ¿a qué vino él? Veamos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, ¿y a qué más vino? Y a salvar. ¿Y qué es lo que vino a buscar y a salvar que se había perdido? ¿Qué es? ¿Qué se había perdido? Pasamos al Génesis, en el huerto del Edén. Dios, cuando crea al hombre en el huerto del Edén, los hace, Adán y Eva, con un propósito.
de que estas dos personas sean en ese lugar eternamente, que no mueran. Pero le pone dos arbolitos y le dice, uno podrás comer, el otro no podrás comer. Ciertamente si comeres de este, dice, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Eva con Adán? Vino la serpiente y le dijo, no, quédate tranquilo, no vas a morir, comelo. Entonces lo comieron y ¿qué pasó? Automáticamente entró la maldición, que la maldición se llama muerte. Y nosotros fuimos afectados de esa decisión de Adán, en esa muerte. El principio fue hecho para que viva eternamente. Esta carne no se tenía que envejecer y destruir. Esta carne tenía que ser eternamente. Ese era el principio. Pero el error del hombre, el pecado del hombre lo llevó a la destrucción. También caímos nosotros, diríamos, en la volteada. Somos parte de ese pecado. ¿Y Cristo vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida eterna, la salvación. Este es el principio del Evangelio. Este es el objetivo del cristianismo. No tiene otro objetivo. No tiene otra cosa tan importante como esto. A esto vino Cristo. Vino a establecer de vuelta lo que se había roto, nuestra relación con Dios. Eso es vida eterna, eso es salvación. Y Cristo vino a pagar un precio. ¿Cuál es el precio? La muerte, la cruz. Hasta acá esto Nicodemo no lo podía entender. No solo Nicodemo, leamos 3 versículos más arriba del 3, 2, 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos crecieron en su nombre, viendo las señales que hacía. Toda la gente iba detrás de ¿qué? De las señales que hacía. Pero no podían entender a qué vino este Cristo, el Salvador del mundo, sino que venían por los panes y por los peces. Pero Jesús mismo dice que no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús no quería salir del objetivo principal. Su objetivo principal, ¿cuál era? La vida eterna. Hermanos, hay vida después de la muerte. ¿Podés creer que somos hombres y mujeres inmortales? Así dice la Biblia. Leamos. Segunda de Timoteo. Uno. Nueve. Dios, dice 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el cual quitó la muerte, ¿no? Quitó la muerte Cristo y sacó a luz la vida. ¿Y qué dice? No solo la vida, ¿y la qué? Y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que nos dio vida y nos hizo ¿cómo? Somos hombres y mujeres inmortales. Si bien este cuerpo se va a destruir, pero nuestra alma es algo inmortal que va a permanecer para siempre y Dios nos prometió un cuerpo nuevo. O sea que somos hombres y mujeres inmortales. ¿Vieron alguna película de los inmortales? Sí, ¿no? Los jóvenes y los chicos habrán visto. Nosotros somos de esa rama, porque Cristo pagó el precio. Somos gente inmortales. Gente que vamos a vivir por la eternidad con nuestro Dios. Y a eso vino Cristo. Eso no lo podía entender ¿quién? Nicodemo. Leamos Hebreo 2.
Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte. Y este es un problema. Cristo vino a librarnos del temor de la muerte. Claro, y si le pregunto a ustedes, ¿le tiene miedo a la muerte? Todos dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte. Pero cuando llega el momento de ponerse los zapatitos de la muerte, porque ¿quién va a escapar de esto, de la muerte? Todos vamos al mismo camino. Todos tenemos que poner en ese zapatito. ¿Cómo enfrentamos este momento? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Como un día glorioso para encontrarnos con Cristo? ¿O nos rasgamos y nos deprimimos, nos bajoneamos y decimos, ¿por qué a mí? No, sí te va a llegar. El tema es cómo yo puedo enfrentar esto. Yo lo voy a poder enfrentar según la manera, si yo entiendo de qué se trata. Si no entiendo, voy a tener temores. Y la muerte es una bendición de Dios, ¿no? ¿Quién no quiere estar por la eternidad con Dios? Todos. ¿Quién no anhela encontrarse con Dios cara a cara? Todos. Claro, si bien uno va a dejar ciertas cosas, pero mirando la vida de Pedro, Jacob y Juan cuando fueron a la transfiguración de Jesús, ¿vieron lo que pasó? ¿Recuerdan? Querían hacer un par de enramadas. ¿Y qué querían hacer? ¿Quedarse con quién? Con Cristo para siempre. Se habían olvidado de su trabajo, de sus mujeres, de sus hijos. Se habían olvidado exactamente de qué? De todo. ¿Por qué se olvidaron de todo? Porque estaban en la misma presencia de ¿quién? De Dios. Esa es la presencia de Dios. Es un anhelo, es algo inefable. No lo podemos entender ni comprender, como decía la hermana, es algo que no entra en nuestra cabeza. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el cristianismo. No de otra cosa. No tiene otro fin. No tiene otro objetivo. A eso vino Cristo. Dice, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Viven esclavos los que tienen temor de la muerte. Pero Cristo vino a romper ese temor. Y dice, porque ciertamente y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿no? Esto es algo atesorado por nosotros. Y leamos el 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero Cristo, ¿qué vino a hacer? A destruir este imperio de la muerte, en los cuales nosotros en un momento estuvimos bajo este imperio de la muerte. Pero Cristo vino a deshacer este imperio y a traer ¿qué? Vida. Y no una vidita sino más, sino que vino a traer una vida ¿en qué? En abundancia. Leamos un poquito más. Juan 3, sigamos un ratito más. Y esto era lo que no entendía Nicodemo. 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es la condición de una persona que nace de nuevo. La persona que nace de nuevo empieza ¿a qué? A ver. Empieza a ver el reino de Dios. Porque Dios le sacó el velo. Jesús sacó el velo. Porque estaban enceguecidos y esta persona empieza a ver el reino de Dios. El reino de Dios se ve como la fe. Yo empiezo a ver el reino de Dios y empiezo a ver ¿a quién? A Dios. Esto era lo que no podía ver Nicodemo, porque Nicodemo no había ¿qué? Nacido de nuevo. Solo una persona que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es ver el reino de Dios? Es empezar a ver todos los días ¿a quién? A Dios.
Al levantarte, al acostarte, en el problema, en la dificultad, empezás a ver ¿a quién? A Dios. Que Dios está. Eso es reino de Dios. Eso es relación con Dios. Eso es lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Y es lo que nos vino a dar ¿quién? Jesucristo. Podemos ver el reino de Dios y lo podemos ¿qué? Vivir. Si yo no veo, no puedo vivir. Si yo no entiendo, no puedo vivir este reino de Dios. Así dice Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nuevo nacimiento lo hace ¿quién? Dios. Y Nicodemo no entendía esto, por eso le dice esto a Jesús en el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Estaba entendiendo Nicodemo lo que Jesús le estaba transmitiendo? Esto de nacer de nuevo, esto del reino de Dios. No estaba entendiendo nada. Estaba entendiendo cómo, humanamente. Y esto no se entiende humanamente, sino esto lo puede entender una persona que nace de nuevo y que es engendrado por Dios. Porque esto es espiritual. Y Nicodemo no podía entender. Si bien era una persona que conocía las Escrituras, pero no era una persona que había nacido de nuevo. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora le pone una cláusula, que para entrar al reino de Dios es necesario nacer ¿en qué? En el agua y ¿en qué más? Y en el Espíritu. Nacer en el Espíritu sería recibir ¿a quién? Creer, ¿no? Y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, acá están los que se van a bautizar. Muy bien ahí. ¿Y qué sería nacer en el Espíritu? Lo metí en un aprieto. ¿Qué sería nacer en el Espíritu? Escucho. Nueva vida. Bien. ¿Qué más? Recibir el Espíritu Santo es nacer en el Espíritu. ¿Y qué sería nacer en el agua? ¿Qué sería nacer en el agua? Nacer con Cristo. ¿Qué sería nacer en el agua? Nacimiento nuevo. ¿Qué sería nacer en el agua? Bien. Cuando pasen por las aguas del bautismo, ¿ellos van a nacer de nuevo? ¿El agua le va a limpiar todos los pecados? ¿Y qué es nacer en el agua? Esto de nacer en el agua tiene que ver con el nuevo pacto que habla Jeremías y Ezequiel. Bueno, listo. Explico 5 minutos esto. Ezequiel 36. (25) Este es el nuevo pacto. Y esto iba a ser cumplido cuando venga Cristo. Dice, y yo tomaré de las naciones, y 36, 24 Ezequiel, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esta agua limpia que Dios va a esparcir, va a limpiar a la gente ¿de qué? De la inmundicia, de lo interior. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
y os daré un corazón nuevo, dice. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. El agua acá vemos que limpia y regenera, pero exterior o interior, interior, ¿no? Y también está trabajando ¿quién? El Espíritu Santo. Este es el nuevo pacto. Y veamos, Juan, ¿qué es esta agua? Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que está limpiando acá? La palabra. Leamos Efesios 5, 25. Para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que purifica? La palabra. Leamos Tito 3, 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En qué? En el Espíritu Santo. ¿Quién renueva y quién regenera también? El Espíritu Santo, el nuevo pacto. Leamos Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. ¿Qué lo hace renacer? La palabra. Leamos Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Qué es lo que purifica nuestra alma? La obediencia ¿a qué? A la palabra. ¿Mediante quién? El Espíritu, porque el Espíritu ¿a dónde nos guía? A la palabra. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que te hace nacer de nuevo? Cuando Jesús le estaba hablando de nacer en el agua y en el Espíritu, le estaba hablando de este nuevo pacto, ¿no? Porque uno cuando entiende la palabra puede recibir ¿a quién? A Cristo. Y puede pasar de muerte a vida. Este es el nuevo nacimiento. Si los hermanos no entendieron de qué se trata, como me bautizaron a mí la primera vez cuando era chico, estoy en la misma. No sé de qué se trata. Pero yo tengo que entender de qué se trata este nuevo nacimiento, ¿no? Y Jesús le estaba planteando a este hombre que conocía mucho de la Escritura, entre paréntesis, pero le faltaba entregarse a Cristo. Le faltaba reconocer, no al Maestro, reconocer al Mesías, al ungido, reconocer a Dios. Solo una persona que reconoce a Dios se le puede abrir el entendimiento y puede comprender las Escrituras. Y comprender las Escrituras es nacer de nuevo. Puedo creer en el verdadero Dios. No en un Dios que vino por señales y milagros. No, tengo que entender que vino a salvar, a salvarme. Y que me hizo inmortal, que me dio vida eterna. Y esa es mi seguridad y mi certeza aquí en la vida. ¿Hay algo más importante que eso, hermanos? No hay nada más importante que eso. Que nacer de nuevo. Hubo gente en la Biblia, ¿no? En Hechos, capítulo 8, 4, hubo un mago que fue por las señales. Dice que creyó y se bautizó. Pero en definitiva le dice esto el Señor a este hombre, por medio de Pedro. Última parte. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esta persona fue como Nicodemo, fue detrás de la predicación de Felipe, que venía hablando del reino de Dios, de Jesucristo, pero fue por las señales.
Y una persona que va por las señales y no entiende el sentido del reino de Dios, dice que su corazón no es recto delante de Dios. Y solamente una persona que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan en él puede ser recto y puede comprender la palabra del Señor. Por eso es necesario entender que hemos nacido de nuevo. Y esta es la evidencia de que ustedes han nacido de nuevo. Ustedes lo van a demostrar ahora al público, ¿no? De su acto de fe que hicieron. Pero lo más importante es que sigan las señales de este nuevo nacimiento, que está en Juan capítulo 1, que en otro momento lo vamos a hablar. Amén. Oramos. Pasen los que se van a bautizar. Acá. Pasen acá arriba. Vamos a orar por la palabra mientras pasan ellos. Entonces, hermano, en esta mañana nos examinemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Y quiero orar antes de bajar con todos ustedes. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos hace tanto bien. Gracias, Señor, por habernos hecho nacer de nuevo. Sabemos que esto es a través de tu poder, de tu voluntad. No es mérito nuestro, Señor, sino que es tu poder, tu gracia sobre nosotros. Gracias por habernos escogido, habernos llamado, Señor, para ser parte de tu reino. Dios, te ruego en esta mañana que nos ayudes, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, Dios, para que te podamos ver. En las buenas y en las malas, Dios, que te podamos ver en todo momento, Dios, que podamos ver tu mano, Dios. Y sabemos que estas son las señales de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y por el resto de la reunión, todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.